Círculo Legal és un despatx especialista en dret mercantil, és partner de la cambra i, a més de col·laborar en l'organització d'aquests webinars per informar les empreses en l'àmbit del dret mercantil, doncs ofereix, a través d'aquest acord que tenim de col·laboració, ofereix unes condicions molt avantatjoses per si alguna de les empreses de la cambra estigués interessada en rebre assessorament o necessités gestionar assumptes en qualsevol dels àmbits. El webinar que farem avui porta per títol què són els secrets empresarials i per què és important protegir-los. Durant la ponència el que intentaran els nostres ponents serà intentar conscienciar de la importància de protegir al màxim tota mena d'informació i coneixements relacionats amb les empreses, coneixements tecnològics, científics, industrials, financers, comercials, etc. Per tant, penso que és un tema molt important que val la pena estar al dia i conèixer tota la informació que ens puguin facilitar els nostres ponents. Els ponents seran l'Antonio Pastor i el Jorge Fernández, advocats i socis de Círculo Legal. Dos apunts sobre el webinar. Estem gravant aquesta ponència. Les preguntes que pugueu plantejar, dubtes que us puguin sorgir durant la ponència, les intentarem respondre al final de la ponència. Les preguntes les podeu fer, les podeu enviar pel xat de Zoom o per l'opció de preguntes i respostes. I també farem una petita enquesta al final per saber què us ha semblat el webinar. Seran 3 preguntes molt ràpides, o sigui, no perdrem massa temps. Per part meva, res més. Jorge, Antonio, doncs, quan vulgueu, endavant. Gràcies. Perfecto. Pues, en primer lugar, agradecer a la Cámara, la Comunidad de Barcelona, la posibilidad de participar y impartir este webinar dentro de la serie de colaboraciones que vamos realizando con la Cámara y, por lo tanto, primer agradecimiento para ellos y también para todos vosotros por vuestra asistencia. Esperemos que sea un webinar de interés para vosotros y que podáis sacar algunas conclusiones importantes, sobre todo a nivel preventivo, para evitar problemas con aquella información o aquellos conocimientos que sean relevantes. Haremos 2 partes. La primera parte la de yo mismo y la segunda la de Antonio Pastor. Él se tocará lo que es toda la parte de las cuestiones relacionadas con temas judiciales y yo os haré una breve introducción y el concepto de qué son los secretos empresariales, qué requisitos tienen que darse para que podamos hablar de un secreto empresarial, qué acción se puede hacer en el caso de que si se viola un secreto empresarial y, como os decía, pues luego ya Antonio os da toda la información precisa relacionada con la salvaguarda del secreto en sede judicial y cuáles serían pues, las repercusiones económicas que puede tener la violación de un secreto empresarial. Entonces ya si queréis, cuando acabe yo esta primera parte, pues si tenéis preguntas relacionadas con lo que os haya realizado, pues estaré encantado de poder atenderlas y contestaros. Y luego ya pasaríamos a Antonio y cuando acabe Antonio, pues también respecto de la parte que haya hecho él, pues también podéis formular preguntas, tal y como se ha dicho anteriormente, a través del chat, etc. Entonces, si os parece, empezamos ya. En cuanto a los secretos empresariales, porque la ley que regula los secretos empresariales ya tiene unos años, es del año 2019, pero lo cierto es que cada vez más se nota que existe una necesidad de aplicar esta normativa y de que las empresas y los creadores de ideas también protejan todas aquellas creaciones que realizan o aquellas investigaciones, puesto que en España somos un país de mucha picaresca. Y lo cierto es que, cuando en situaciones de crisis, las tentaciones para hacerse con los conocimientos, con la información ajena, en definitiva, con el aprovechamiento llevar a cabo un aprovechamiento de lo que es la actividad y el esfuerzo ajeno, se pone mucho más de manifiesto. Y nos encontramos muchas veces con que empresas que han tardado mucho tiempo
en desarrollar pues, determinados tipos de productos, servicios, etcétera, se encuentran con que bueno, pues, este esfuerzo que han realizado se ve perjudicado en el sentido de que pues, terceros ajenos a la propia empresa o incluso personas que han estado en contacto directo con la propia empresa, ya sea trabajando, ya siendo socios, etcétera, pues digamos que se hacen con esta información, nuestros conocimientos y los utilizan, los revelan, se aprovechan de ellos para obtener un lucro sin ningún tipo de coste. Pensar que bueno, las cantidades que invierten las empresas que realizan prototipos o que hacen creaciones de software, etcétera, pues son cantidades importantes para poder llegar luego a un producto final que es novedoso e innovador. Y pues en el momento en que alguien te sustrae esta información, este know-how y se lo lleva y lo utiliza en otra empresa o lo utiliza él mismo para otros fines, pues realmente el coste que ha tenido es cero y puede ofrecer ese mismo producto a terceros por un menor precio, incluso puede conseguir que aquellos clientes que eran nuestros pues digamos dejen de serlo porque hay una tercera empresa la que está infringiendo el secreto empresarial, que está utilizando pues, nuestra información, nuestros conocimientos para ofrecer un producto que era el que ofrecíamos nosotros, pero a un coste mucho más económico, puesto que realmente su labor en investigación y desarrollo pues, ha sido cero. Simplemente ha investigado y ha desarrollado en cómo sustraer la información, pero digamos de lo que es el fondo de la innovación, pues no ha hecho ningún tipo de esfuerzo económico ni humano para conseguirlo. Por lo tanto, en estas situaciones de crisis sí que es cierto que lo que vemos aquí en la diapositiva, ¿no? Que muchas de las terceros lo que pretenden es a través de este atajo pues obtener un enriquecimiento que a todas luces es injusto y aprovecharse pues, del esfuerzo de terceras personas, de terceras empresas, etcétera. Como decía, la regulación que contempla toda esta materia de los secretos empresariales es una ley específica y muy concreta, que es la Ley 1/2019, que es del 20 de febrero, que es de secretos empresariales. Esta ley la podemos considerar como una norma realmente especial porque ha sido creada específicamente para regular ese tipo de infracciones y lo cierto es que, aunque no tiene una aplicación muy grande en lo que es en el día a día, sí que es cierto que conviene conocerla y conviene que aquellos que se dediquen a innovar o a hacer aplicaciones o utilicen un software específico que por ellos creado, pues es importante que protejan estos derechos empresariales, estos secretos empresariales, puesto que han invertido tiempo, dinero y también recursos humanos importantes para poder conseguirlos, ¿no? Entonces, como decimos, es una norma específica, es muy especial, que va a regular de forma tanto en los aspectos sustantivos, es decir, de qué es el secreto empresarial y la regulación que tiene, como en los aspectos ya de carácter procesal judicial, pues también tiene sus especialidades, que es importante que se tengan en cuenta, puesto de cara a la hora pues, a interponer una demanda, y también hay que tener en cuenta pues, qué es lo que se puede pedir en esa demanda en función de lo que regula esta ley especial de secretos empresariales. Esta ley, pues como decimos, es relativamente reciente, del año 2019, y entró en vigor pues eso, en el 13 de marzo de 2019, con lo cual tiene un recorrido todavía no excesivamente largo, ya más de 3 años que está en vigor, y entendemos que, bueno, que va a ser de bastante aplicación y va a dar lugar pues, a que muchos perjudicados porque su secreto empresarial haya sido violado, pues puedan acogerse a ella e interponer las correspondientes demandas contra aquellos que han realizado la infracción, incluso contra aquellos que se están aprovechando de esa infracción. Entrando en qué podemos entender por secreto empresarial, es decir, el concepto de secreto empresarial, la ley lo regula de una forma bastante extensa, en el sentido de que puede abarcar pues, de todo tipo de informaciones o conocimientos de carácter tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que cumplan determinados requisitos que más adelante veremos.
Por lo tanto, el espectro de materias o de contenidos que pueden ser objeto de un secreto empresarial, pues como veis es bastante amplio. Desde el punto de vista tecnológico, pues podríamos hablar, por ejemplo, pues de todas aquellas aplicaciones o software que se crean con carácter original y que luego son objeto de desarrollo por el mismo creador. Aplicaciones o cuestiones de carácter científico, pues bueno, de investigaciones científicas que se puedan realizar en el ámbito pues, de la investigación científica o también de carácter industrial, sobre todo en el que los aspectos industriales y tecnológicos es donde más se da. Tenemos clientes, pues, bueno, desde el punto de vista de la rama de la ingeniería, que crean, por ejemplo, prototipos para vehículos, etcétera, pues realmente invierten mucho dinero en investigación y desarrollo, y lo cierto es que es imprescindible para este tipo de empresas pues el llevar a cabo una protección rigurosa del secreto empresarial para evitar, en primer lugar, que sea sustraído y también tener la justificación, porque han estado protegiendo y pese a esa protección pues alguien ha sustraído el secreto. Eso les permitirá, como decimos, poder acceder luego a los tribunales de justicia para poder hacer sus reclamaciones y tanto en la cesación de las acciones como también en la reclamación económica, las indemnizaciones que consideren oportunas por los daños y perjuicios que les puedan haber ocasionado. Las personas o entidades que están legitimadas para poder utilizar o interponer esas demandas o que se pueden ver perjudicadas por la sustracción de un secreto empresarial, pues bueno, pueden ser las personas físicas o las personas jurídicas, y siempre y cuando pues bueno, hayan sufrido esta sustracción, esta violación del secreto y como consecuencia de ello pues alguien haya obtenido, utilice o revele el secreto empresarial pues a terceras personas o incluso en provecho propio, pero suponga una obtención, utilización o revelación de carácter ilícito, es decir, que tenga un origen ilícito que no esté permitida por la ley. Como veremos luego, hay ciertos supuestos en los que sí que lo que se considera como secreto empresarial sí que es susceptible de ser transmitido de forma lícita, sin que ello suponga, por tanto, que se active la normativa protectora de la Ley de Secretos Empresariales. Como decíamos, el espectro de materias o de ámbitos en los que el secreto empresarial puede darse es bastante amplio, pues, abarcaba pues, desde el punto de vista tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero. Incluso a nivel organizativo, pues la forma de organizar incluso pues, un tipo de facturación en una empresa o cómo funciona una empresa siempre y cuando se den los requisitos que a continuación veremos, pues también pueden ser considerados como susceptibles de ser protegidos por el secreto empresarial. Incluso dentro del ámbito financiero, lo que no va a ser objeto de secreto empresarial es, por ejemplo, pues, alguien que pretenda proteger alguna fórmula de aplicación de intereses, Euribor, por ejemplo, más un diferencial, que es lo que se aplica en todas las hipotecas normalmente. Pero sí que cuestiones ya más trabajadas y que vayan mucho más allá de lo que acabamos de comentar y realmente pues entren en el ámbito de cumplan con los requisitos que a continuación señalaremos, pues también podría ser objeto de protección de la Ley de Sociedades de Secretos Empresariales. Los requisitos que tienen que darse, en primer lugar, es que no sea comúnmente conocido por las personas que pertenecen al ámbito en que normalmente se utilicen dichos conocimientos e informaciones. Es decir, lo que comentábamos antes, ¿no? A nivel financiero, pues todo el mundo que se mueve en el ámbito financiero, pues está claro que la utilización de una fórmula que se para determinar el Euribor o el tipo de interés que se va a aplicar, pues bueno, esto es conocido, se publica y por lo tanto no puede ser objeto en ningún caso de protección por la Ley de Secretos Empresariales. Pero como os decía antes, sí algún tipo de información o conocimiento pues que vaya mucho más allá, que sea novedoso, sí que podría serlo. Por otro lado, tiene que tener un valor empresarial patrimonial, ya sea real o potencial, es decir, no cualquier cosa, no cualquier información, no cualquier conocimiento es objeto de protección por la ley, sino que tiene que tener eso, un valor, un plus, un valor añadido
ya sea empresarial o patrimonial, y ha de ser pues, real o potencial, es decir, que haya una expectativa de que puede obtenerse un rendimiento importante. Las startups, por ejemplo, se caracterizan por generar productos muy innovadores o prestar servicios muy innovadores que no están en el mercado, y precisamente eso es lo que les hace atractivas para lo que se suele llamar vulgarmente, ¿no? Pues dar el pelotazo, que es que una vez creado aquello que pretenden colocar en el mercado, terceras personas vengan a comprarlas o empresas vengan a comprar esas startups, porque realmente tienen un valor muy, muy importante. Por tanto, es esencial que tenga un valor empresarial, patrimonial, ya sea real, es decir, que hoy mismo ya se puede constatar que esto tiene un valor, o bien potencial, porque existen unas expectativas de que este producto, pues bueno, si obtiene la financiación importante para poder sobre todo desarrollo, pues tendrá pues eso, un futuro realmente bueno, y podrá generar muchos ingresos para quien sea el titular de este producto, de este servicio. Y en tercer lugar, y aunque sea el tercer lugar, no es el menos importante, yo diría que es de los más importantes o el más importante, es que haya sido objeto de protección. Es decir, lo fundamental aquí es que para que se puedan activar los mecanismos de la Ley de Secretos Empresariales es que quien sea el titular haya tomado las medidas necesarias para protegerlo. Si nos ponemos, por ejemplo, en una empresa pues, tecnológica, pues que si se ha generado a través de diferentes procesos informáticos, pues que quien tenga acceso a esa información o que haya trabajado en esa información tenga que hacerlo a través de un sistema de claves y que quede registrado pues, a la hora que entra, a la hora que sale, y que por parte de la empresa, por ejemplo, pues se hayan dado instrucciones expresas de que única y exclusivamente pues, puede entrar en esta carpeta o en este conjunto de información o de conocimientos cuando esté trabajando sobre el proyecto tal, y que queden registrados pues, los momentos en los que entra, los momentos en los que sale, y qué es lo que está haciendo cuando está trabajando en esa aplicación. Si no se hace una protección adecuada de lo que uno entiende que es el secreto empresarial, de aquello que tiene un valor importante y que realmente no es conocido comúnmente por el resto de las personas del sector, pues realmente no estamos consiguiendo que se active la Ley de Secretos Empresariales, y por lo tanto cualquier sustracción que se produzca pues no va a tener ningún tipo de reproche a nivel judicial. Entonces, puede ser que alguien pues, realice algún producto realmente novedoso, muy innovador, que ha estado invirtiendo en I+D+I pues, una cantidad importante, que al final cree algo realmente trascendente, y resulta que, pues, porque no ha tomado las precauciones necesarias para establecer controles o sistemas de protección que realmente dificulten el acceso a cualquiera a esa información o a esos conocimientos, pues realmente no habría conseguido absolutamente nada. Es como el que también hace un producto determinado, un servicio, crea una marca, pero no la registra. Pues tendrá algo muy bueno, muy bonito, muy novedoso, pero realmente tendrá que no tendrá esa protección de esa marca, por ejemplo, o si es una patente, pues tampoco tendrá la protección que le otorga pues, el registro de marcas y patentes. Por lo tanto, es fundamental e indispensable que se lleve a cabo esta protección. Quien habla a nivel informático, pues podemos hablar también pues, de cualquier documentación física en un soporte físico que pues, no esté con las suficientes cautelas o guardado de forma segura, de forma que nadie tenga acceso más que aquel que realmente tiene que tener acceso a esta documentación. En las épocas anteriores, pues ahora todo está digitalizado, pero bueno, quien guardaba pues eso, documentación de fórmulas, etcétera, por ejemplo, ahora un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Pero que es la fórmula de la Coca-Cola o cualquier otra fórmula para hacer un determinado producto, y que estuviera guardada pues, en una caja fuerte. Pues, bueno, si esa fórmula no está guardada en una caja fuerte, está en un expediente colgado en una estantería que está abierta, a la que todos los trabajadores pueden acceder, pues realmente en ningún caso sería objeto de protección por la Ley de Secretos Empresariales, puesto que
estaba a disposición de la totalidad de los trabajadores de la empresa y cualquiera podía cogerlo y bueno, pues hacer copias, llevárselo, etcétera. Con lo cual, realmente no acreditaríamos que por parte del empresario titular se haya llevado a cabo una protección adecuada y, por lo tanto, pues la ley no nos concedería esa protección. Esto, que parece así un poco de perogrullo, realmente pues, tiene muchísima trascendencia porque luego a nivel judicial sí que te van a exigir que acredites que realmente estaba protegido y la forma de hacerlo pues, es aportar, pues, por ejemplo, un protocolo de funcionamiento o que los informáticos de la empresa pues, certifiquen que efectivamente existe un protocolo para acceder a determinados archivos, o que determinados archivos, imaginaros por ejemplo que se hace un proyecto en el año 2021 y lo guardamos en una carpeta del año 2021 y ahora estamos trabajando en unos proyectos del 2022. Pero esos proyectos que tenemos ahí guardados del 2021 igualmente pueden ser útiles porque tienen muchos aspectos o cuestiones que, por ejemplo, unos planos que se pueden utilizar pues para algún proyecto venidero que pueda tener ciertas similitudes y coincidencias y que realmente, pues, si utilizamos parcialmente ese proyecto de 2021, nos vamos a ahorrar trabajo, es trabajo que ya tenemos realizado. Si cualquiera tiene acceso a esta carpeta que podríamos llamar antigua o de trabajos ya realizados del año 2021, si no la protegemos con pues, que este acceso esté limitado y que también tenga que tener unas claves, o que la persona que trabajó en este proyecto de 2021, que ya lo ha acabado y ahora está trabajando en uno del 2022, no tenga acceso al proyecto del año 2021, eso sería una adecuada protección, pero si no establecemos que esa persona pues, no tenga acceso a la carpeta del 2021, pues podría acceder y llevarse esta información del 2021, con lo cual pues tampoco habríamos protegido de forma correcta lo que sería el secreto empresarial. Y ya decimos que aunque sea un proyecto anterior de otro año, pues puede ser igualmente objeto de secreto empresarial, puesto que para nosotros, puesto que en ese proyecto del año 2021 invertimos en investigación y desarrollo y también nos puede ser útil para ulteriores proyectos, pues es importante también que lo tengamos protegido. Por eso es fundamental que las empresas, cuando lleven a cabo pues ese tipo de la actividad propia de su trabajo, lo que tienen que hacer siempre es tener establecidos, pautados y bien clarificados pues toda una serie de mecanismos de seguridad para el acceso a las diferentes informaciones o conocimientos con los que trabajen. Es evidente que tiene que haber alguien que tenga que tener acceso, porque claro, si no sería inviable el poder trabajar y poder desarrollar la actividad en la empresa, pero sí que es cierto que sí podemos limitar y acotar en qué forma, en qué plazos y cuándo y cómo puedes tener acceso a un determinado proyecto y que una vez que acabe tu actividad en ese proyecto no tengas la capacidad de poder entrar a ese proyecto. Igualmente es muy importante que se establezcan en los contratos de confidencialidad que se establecen con los trabajadores, cuando estamos hablando de este tipo de empresas, porque se establezcan contratos de confidencialidad en los que expresamente pues, deje constancia de que no se podrá pues, hacer copias ni utilizar fuera del centro de trabajo pues ninguna documentación de la empresa, ni información ni conocimientos, y que todo deberá hacerse pues, en el trabajo, etcétera. O si se hace a través de control remoto, que no se podrán dejar rastros ni hacerse descargas de documentaciones en dispositivos que no sean los de la empresa, etcétera. Es decir, toda precaución es poca, porque luego cuando se hacen las demandas, pues la parte demandada lo que hace es, si puede, pues acogerse a estas falta de diligencia por parte del titular de la actividad en cuanto a la protección de lo que sería el secreto empresarial. Continuamos también, como decíamos antes, hay supuestos en que es lícita, es decir, que no se estaría infringiendo la ley de secretos empresariales la obtención de información que constituye el secreto, ¿no? ¿Cuándo es así? Pues bueno, cuando se trata de objetos o de creación o descubrimiento independiente, es decir, cuando yo de forma independiente a mi empresa pues hago una creación
de forma que que no guarda una relación directa con lo que yo estaba trabajando en mi empresa, pues no sería objeto de protección. También cuando procede pues eso, de objetos o de productos que están ya en el mercado, que están a toda disposición de todo el público, y si a resultas de pues eso, de la observación que se puede hacer de ese bien que ya está en el mercado y que por lo tanto tiene acceso al mismo todo el público, pues de la observación, desmontaje, etcétera, de los componentes que pueda tener y del estudio que yo pueda realizar de ese producto, pues tampoco sería objeto, lógicamente, de protección por la ley de secretos empresariales. O, por ejemplo, también en el marco de los trabajadores, del derecho de los trabajadores, pues en el caso de que aquella información, aquellos conocimientos que procedan del ejercicio del derecho de los trabajadores a ser informados, a consultados conforme tanto a la normativa española o europea. Y también pues, bueno, hay otras actuaciones que sean conformes a las prácticas comerciales leales o en caso de obtención de información que esté amparada pues, por el propio derecho. Es decir, si hay normas específicas que en determinados casos pues, obligan o establecen que sí que se tiene que revelar determinada información o facilitar determinada información, en todos esos casos pues no se activaría la ley de secretos empresariales. Esto es trasladable, por ejemplo, también pues, a cuestiones que se puedan hacer en procedimientos de competencia desleal sobre determinadas informaciones que puedan ser consideradas como de carácter personal, por ejemplo, de un trabajador de una empresa en un correo que pueda ser o bien de la empresa o que se lo derive a un correo personal. Pero bueno, siempre está ahí la duda de si este correo que se ha reenviado a una cuenta personal suya, yo puedo ver este acto de reenviar en el ordenador personal que utilizaba él en la empresa. Aquí, en caso de duda, para no meter la pata, pero bueno, siempre también se puede, o bien hacer pruebas periciales, pero también se puede acudir pues eso, a que en vía judicial, en sede judicial, sea el propio juzgado el que ordene que se lleve a cabo tal tipo de actuación, con lo cual pues, bueno, nos estamos ya curando en salud de posibles demandas pues, por intromisión o por violación de la intimidad, del derecho al honor o la información personal propia, ¿no? O violación también de normas de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Existen también supuestos en que la obtención del secreto empresarial pues también está permitido. Se viene a establecer básicamente los siguientes casos, que serían cuando se ejerce el derecho a la libertad de expresión y de comunicación, que también con matices, porque claro, el derecho a la libertad de expresión y de comunicación tampoco ampara pues eso, la sustracción ilegítima de lo que serían la información o conocimientos propios de una empresa, con matices. También los supuestos en que está la investigación relacionada con la posible ilicitud vinculada con el secreto empresarial, es decir, si se está realizando algún tipo de investigación, pues ya sea de orden policial, judicial, etcétera, que pueda tener algún tipo de vínculo con el secreto empresarial y una actividad ilícita, pues sí que también estaría permitido el acceso a estas informaciones, a estos conocimientos. También estaría permitida la comunicación que efectúen los trabajadores a sus representantes laborales y también los supuestos, como hemos dicho antes, requerimientos que sean efectuados por las administraciones públicas o también por requerimientos directamente judiciales en los que efectivamente pues, bueno, no queda más remedio que cumplir con el requerimiento que efectúe, pues, ya sea, por ejemplo, la agencia tributaria o los propios juzgados, o sea, que normalmente suele ser que te requieren información o conocimientos por vía penal o por vía civil a requerimiento de la parte demandante en fase de prueba, pues que se proponga ese tipo de prueba y pues la otra parte se vea obligada a suministrar determinada información. Hay supuestos, ¿qué supuestos son de obtención ilícita de secretos empresariales? Los supuestos más típicos
que se suelen dar, pues bueno, es el hacerse con la documentación, ya sea pues, mediante copias, mediante ficheros electrónicos, descargas en diferentes soportes, en diferentes dispositivos. Esto suele ser lo más común, ¿no? El típico caso pues eso, de un trabajador que tienes en tu empresa que está trabajando hasta tal fecha y que se hace con las claves de forma ilegítima. Y pues imagínate pues, que con acceso remoto se está descargando pues, archivos, entra en la empresa y se descarga archivos. Pues sería un supuesto de obtención lógicamente ilícita o que teniendo prohibido expresamente el tener acceso a determinadas carpetas en las que él no trabaja o no tiene por qué trabajar, no tiene que tocar porque no trabaja en las mismas, pues coja y durante su hora de trabajo pues se lo descargue, luego se lo reenvíe pues, a otro dispositivo suyo, etcétera. En todos estos casos, evidentemente, pues estaríamos en un supuesto de sustracción ilegítima, ilícita de información o conocimientos de la empresa y, por tanto, de una infracción clara de los que se llaman secretos empresariales. También, pues, quien haya obtenido de forma ilícita, sin el consentimiento del titular, pues haya obtenido el secreto empresarial. Como decíamos antes, los acuerdos de confidencialidad son muy importantes y también aquí insistimos nosotros bastante a nuestros clientes en que siempre que contraten a alguien, pues que le hagan firmar un acuerdo de confidencialidad, no cualquier acuerdo de confidencialidad sencillo, sino que sobre todo centrado en estas cuestiones que puedan afectar a información, a conocimientos que sean relevantes para la empresa. También se considera que es ilícito pues, cuando la persona a la que tiene lugar el acceso de esta información, a estos conocimientos relevantes, pues lleve a cabo, haga un uso a sabiendas de que esta información, estos conocimientos han sido obtenidos ilícitamente. Un ejemplo típico es imaginaros pues, una empresa que tiene 2 trabajadores que trabajan en ingeniería o son técnicos especialistas, uno de ellos se va, monta una empresa y al cabo de un mes uno de los que estaba trabajando también en la misma empresa se hace descargas y hace lo propio, dice que también se va y se va a trabajar a esta empresa que ha formado el que se había ido en primer lugar. Y estos 2 que estaban pues, ya compinchados para hacer esta operativa, pues empiezan a utilizar esta información y estos conocimientos pues, para tener una ventaja en el mercado y ofrecer el mismo producto que ofrecía la anterior empresa, pero a un coste mucho menor, de forma que pues, incluso se puede perder el cliente, la primera empresa puede perder el cliente. Evidentemente, en este caso, pues también se podría ir ya no solo contra la empresa que se está aprovechando, sino también contra la persona que fue trabajador nuestro y que se fue de la empresa en primer lugar para montar una empresa y que después, a sabiendas de que el otro trabajador que posteriormente se incorporó a su empresa, pues ha sustraído de forma ilícita esa información que es relevante, pues la está utilizando en su propia empresa. Por otro lado, también lo que sería pues, producir, ofertar o comercializar mercancías que se llaman infractoras, cuando quien las está realizando pues, sabe o debe saber que esto procede pues, también de una sustracción ilícita de un secreto empresarial, que es el caso que hemos puesto anteriormente. Es decir, si tú sabes que la base de información o de conocimientos con los que estás realizando una determinada producción o que estás comercializando un determinado producto o servicio, pues el origen es de un secreto empresarial sustraído de forma ilícita, pues evidentemente estás cometiendo también un ilícito en el ámbito de las leyes empresariales y también podrá ser objeto de persecución judicial. ¿Qué hacer si se viola el secreto empresarial? Eso luego también Antonio lo tratará más detalladamente cuando hable pues, de medidas cautelares y otro tipo de acciones que se pueden realizar. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es, en el ámbito extrajudicial, es decir, cuando nos enteramos de que ha pasado alguna actuación de este tipo, pese a haber tomado medidas de seguridad, lo que tenemos que hacer en primer lugar es asegurarnos los medios de prueba de la infracción. Imaginaros, pues eso, que se nos va alguien y acto seguido pues nos damos cuenta de que
ha realizado descargas y tal. Lo que hay que hacer rápidamente es asegurar por los medios de prueba de la comisión de esta infracción, porque sería pues, a nivel informático pues, tener a buen recaudo todos los rastros que nos dan pistas o pruebas acerca de las descargas realizadas. Utilizar, también es muy importante, utilizar dictámenes periciales al objeto de acreditar la violación del secreto empresarial. Es decir, si ha habido una cuestión relacionada con temas informáticos de descargas, accesos indebidos, utilización de diferentes dispositivos, pues es importante que se hagan un dictamen forense pericial al objeto pues, de analizar los dispositivos que ha utilizado este señor en la empresa y ver las descargas, los destinos, dónde han ido esos archivos, etcétera, qué es lo que se ha descargado y la importancia que tiene el archivo descargado pues, para nuestra empresa, para acreditar que realmente se ha descargado pues, un archivo que entra dentro del ámbito de lo que es el secreto empresarial y pues, que ha utilizado métodos ilegítimos, pues, por ejemplo, claves de las que él no disponía, se ha hecho con ellas de forma ilegítima o ha accedido a carpetas que no debía de acceder por contrato, según estaba pactado en el contrato, por la cláusula de confidencialidad o por las instrucciones precisas que consten que se le ha facilitado a él. Por otro lado, también es importante que antes de interponer una demanda, lógicamente, pues que determinemos el importe de los daños y perjuicios que se han sufrido, es decir, a raíz de la sustracción del secreto empresarial y la puesta a disposición de un tercero o el aprovechamiento que haya realizado el sujeto infractor respecto de esta información, de estos conocimientos, pues es importante que también los pongamos acreditemos cuál ha sido el perjuicio que finalmente nos ha producido esta actuación. Y por último, pues sería pues ya interponer la demanda correspondiente con las especialidades que ahora Antonio Pastor os va a comentar. Entonces, no sé si tenéis algún tipo de pregunta relacionada con lo que hemos comentado y si no, pues nada, ya te doy la palabra a Antonio Pastor para que os hable ya pues, de esta fase ya más enfocada en el ámbito judicial y de qué se puede hacer realmente, qué se puede reclamar, qué cantidades se pueden reclamar y qué, digamos, qué medidas cautelares se pueden adoptar para evitar perjuicios mayores por el transcurso del tiempo. Muchas gracias, Jorge. No sé si hay preguntas. Veo que no, de momento. Así que, bueno, pues vamos a seguir con la exposición. Ahora ya indagando un poco más en lo que es el procedimiento judicial. Evidentemente, la ley de secretos empresariales establece ciertas vicisitudes en el marco de un procedimiento judicial que pretenda pues, declarar y, en su caso, adoptar las medidas correspondientes y, sobre todo, efectivas para mantener el secreto empresarial o declarar la violación del secreto empresarial frente a una persona física o jurídica. Y bueno, seguiremos el hilo que podéis ver ahora a continuación, que es estrictamente el procedimiento judicial, medidas cautelares de aseguramiento de prueba también que se pueden adoptar para el buen fin del procedimiento y luego, evidentemente, pues el contenido económico o indemnizatorio a reclamar en este tipo de procedimientos. En lo que se refiere al procedimiento judicial, evidentemente la ley nos dice que tiene que presentarse la demanda ante el juzgado mercantil del domicilio del demandado, siendo el demandado evidentemente aquella persona física o jurídica que digamos ha revelado el secreto empresarial, o también a elección del perjudicado del demandante, el juzgado mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción. Tenemos dos opciones: o nos vamos al fuero general del domicilio del demandado, o podemos irnos al fuero específico de la provincia, al juzgado mercantil de la provincia donde ha surgido la revelación del secreto empresarial. Como comentábamos antes, y Jorge apuntaba también al inicio de la exposición, la legitimación activa para accionar, para interponer esa demanda, es el titular del secreto empresarial
o también los titulares de una licencia exclusiva o no exclusiva para su explotación. Es decir, tenemos que acreditar, en caso de que no seamos el titular inicial o notorio de ese secreto empresarial, que tenemos un título justo porque ese titular inicial nos ha cedido o nos ha concedido una licencia exclusiva o no exclusiva, es independientemente de eso lo que supone ostentar la legitimación activa, sino más bien el carácter de perjudicado. Mientras nosotros tengamos un título justo del secreto empresarial y veamos que se ha violado y que nos puede afectar, podremos accionar frente a quien lo haya revelado o incluso, como veremos, a los titulares a los terceros, digamos, que hayan actuado con mala fe. ¿Qué acciones podemos ejercitar? La ley nos las desglosa en 9, si mal no recuerdo. La primera de ellas, evidentemente, es la declaración de violación del secreto empresarial. Es decir, presentamos una demanda y lo primero que solicitamos, si es que tenemos conocimiento y prueba suficiente para acreditarlo, interesamos que el juzgado declare que el demandado ha violado un secreto empresarial del cual yo soy titular o tengo justo título y por lo tanto me he visto perjudicado. Es muy importante y es la que más, la acción, digamos, principal, porque esa resolución por la que se declare que ha habido una violación del secreto empresarial tiene o ostenta una serie de consecuencias y además tiene lo que digamos apareja en lo que en la comunidad jurídica o en la abogacía y operadores judiciales decimos efectos de cosa juzgada, es decir, ya nadie va a poder reemprender ningún procedimiento judicial respecto a ese acto en concreto y respecto a la violación de ese secreto empresarial en concreto. De todas formas, también podemos presentar una acción que consiste en la cesación o la prohibición al demandado para que realice cualquier acto de disposición o revelación del secreto empresarial. Este tipo de procedimientos, cuando se ejercita esta acción, puede vehicularse en un juicio de carácter verbal, en el cual, pues evidentemente, es más rápido y mucho más flexible, y lo único que estamos pretendiendo es que esa persona, física o jurídica, insistimos, cese y se le obligue a no revelar más o a prohibirle, digamos, a cualquier tipo de acto que viole o perjudique al titular de ese secreto empresarial. También es bastante efectiva. Evidentemente, como comentaremos, pues hay un problema de prueba, un acervo probatorio que debemos pretender y consolidar con mucho ahínco. También podemos ejercer la acción de prohibición de fabricar, ofrecer o comercializar y utilizar aquellas mercancías que sean infractoras, es decir, que hayan supuesto la revelación de ese secreto empresarial. Pongamos un ejemplo, ¿no? De hecho, en el despacho recientemente nos entró un asunto en el que el cliente se encargaba de hacer moldes robóticos a través de una serie de planos y con unas especificaciones muy concretas. Era un automatismo, ¿no? Por cuestiones que no vienen al caso, se filtraron y se extrajeron los planos a pesar de que tenía todas las medidas de prevención, ¿no? Y fuimos conocedores, el cliente sobre todo fue conocedor de que se estaba fabricando moldes pues, prácticamente iguales, ya no similares, sino idénticos, a los que él, conforme su esfuerzo y buen saber hacer, ¿no? Pues estaba comercializando. Inmediatamente lo que tenemos que presentar es una demanda, como la que hemos dicho anteriormente, en la que se declare que ha habido una revelación ilícita del secreto empresarial y además solicitamos la prohibición de fabricar, ofrecer o comercializar ese producto en concreto o ese secreto empresarial en concreto, y con las consecuencias que ello acarrea, que como ya veremos es la indemnización de daños y perjuicios debidamente cuantificada. La aprehensión de las mercancías infractoras, aquí puede dar lugar a confusión entre una demanda en la que se solicite que se extraigan y por lo tanto se aprendan las mercancías infractoras que constituyen la revelación del secreto empresarial, o también se puede solicitar por vía de medida cautelar o medida de aseguramiento de la prueba, como veremos. Pero también tenemos esa acción, es decir, al finalizar el pleito, si nos dan la razón en calidad de víctimas o en calidad de demandantes, podremos obtener las
mercancías o el objeto que se ha violado por parte del demandado, y así nos aseguramos que ese demandado, ese infractor, ¿no? Pues no ha podido volver a copiar o volver a infringir el deber de no violar o revelar el secreto empresarial. Otra que también tiene bastante complejidad, sobre todo fáctica, no tanto jurídica, es la remoción del estado de cosas a la situación anterior. Es muy complejo porque pensemos que un procedimiento judicial puede estar demorándose no menos de unos 8 o 9 meses, en algunas ocasiones desgraciadamente más, y entonces se le está dando un plazo al demandante, ¿no? Al demandado, perdón, al infractor, para que pueda preparar o pueda, digamos, minimizar el riesgo de la eventual condena. Y entonces, solicitar una remoción del estado de las cosas al momento inicial, es decir, al momento en el que todavía no se había infringido el secreto empresarial, es francamente complicado, pero en determinadas ocasiones se puede acreditar porque, sin irnos más lejos, en temas de, por ejemplo, revelación de secretos que consista en un software muy determinado y con una trazabilidad muy concreta, se puede visualizar qué recorrido ha tenido y por lo tanto se puede devolver no solo al demandante, ¿no? al titular de ese secreto empresarial, sino también a removerlo y a volver a colocarlo en el momento inicial en el que todavía no se había violado ese secreto empresarial, ¿no? La atribución en propiedad de las mercancías explotadores al demandante, todo esto, aunque parezca muy enrevesado, muy repetitivo, al fin y al cabo es una medida de aseguramiento y que en cierta medida le garantiza al demandante, al titular de ese secreto empresarial, a que nadie más ha obtenido o va a obtener su secreto empresarial. Todo el esfuerzo que ha dedicado, tanto mental, digamos, organizativo como económico, debe ser no solo resarcido y declarado la violación del derecho del secreto empresarial, perdón, sino también a que se le repongan todo lo que el infractor haya cometido o el eventual infractor haya cometido y haya realizado en aras a que efectivamente pues, lo tenga dentro de su esfera empresarial el demandante, la víctima en este caso, ¿no? Y por eso la ley incide mucho en este tipo de acciones. Y como decíamos, evidentemente la indemnización de los daños y perjuicios que se puede modular tanto por la notoriedad o por no notoriedad de la revelación del secreto, y así como si ha mediado dolo o culpa del infractor y que sea proporcional, digamos, al acto de violación del secreto empresarial y a la lesión inculcada a la víctima, al titular del secreto. Y una última que funciona bastante, sobre todo entre competidores y empresas de cierto calado y envergadura, y es la publicación o difusión completa, o bueno, ya sea completa o parcial de la sentencia. Normalmente interesamos que sea parcial en la medida en la que nos interesa como demandantes, ¿no? Para que se divulgue en medios de comunicación de cierta notoriedad que esa entidad o esa persona en concreto ha revelado un secreto empresarial, por lo tanto ha infringido la normativa en materia de secretos empresariales, así como en materia de competencia desleal, por ejemplo, y suele ser bastante efectiva, insistimos, cuando estamos ante un infractor que sea de las grandes compañías, que dicho sea de paso tampoco es que pase o suceda con mucha asiduidad, pero la ley nos lo permite y evidentemente tiene un carácter más resarcitorio a nivel moral que no tanto económico, y también puede disuadir a las grandes compañías a poder revelar secretos empresariales. Pasamos ahora a lo que comentábamos al inicio, y es las medidas de prueba. ¿Cómo podemos acreditar o cómo podemos, mejor dicho, asegurar en aras a una buena resolución del procedimiento judicial que esa persona o esa entidad ha infringido la ley de secretos empresariales y por lo tanto violado o revelado un secreto considerado como, bueno, una información o un fichero considerado como secreto empresarial, ¿no?
Tenemos unas diligencias de comprobación de hechos, no deja de ser unas diligencias preliminares. Todo tipo de procedimiento en materia de secretos empresariales empieza con una pequeña sospecha, empieza con una pequeña acreditación, pero siempre nos encontramos carentes de prueba. Y entonces la ley lo que nos ofrece es unas diligencias de comprobación que podríamos equipararlas a las diligencias preliminares, y es solicitar con carácter previo al juzgado que se acuerden una serie de pruebas o de investigaciones. No olvidemos que estamos en el ámbito mercantil y que, por lo tanto, no tenemos la fuerza que pueda tener un juez penal o un tribunal penal, pero bueno, no deja de ser una resolución judicial que debe acatarse a todos los efectos. Quien tiene apariencia de que se está revelando un secreto empresarial, presenta esta solicitud de medidas o diligencias preliminares al juzgado mercantil, en este caso, y el juez lo que va a hacer es valorar si hay indicios de que pudiera ser que se está violando la revelación de un secreto empresarial, y por lo tanto puede acceder a todas o a algunas medidas de estudio preliminar. Estas medidas o estas diligencias preliminares puede ser que comparezca tal persona para que exhiba un determinado contrato, por ejemplo, ¿no?, en el que el objeto del contrato sea en sí la información o el fichero o el objeto que constituye la protección o el secreto empresarial en sí, o hasta la exhibición de documentos propias del que será el demandado. Esto es un momento previo a la interposición de la demanda. Hay que incidir en ello porque normalmente puede ser que la cosa se acabe ahí, ¿no?, que presentemos una solicitud de diligencias preliminares, esa tercera persona o entidad o el eventual demandado lo justifique, lo acredite y se arregle en su momento este embrollo, ¿no?, esta conflictividad, o puede ser que no. Si fruto de esa diligencia preliminar y por lo tanto previo estudio de la documentación, del fichero, de cualquier actuación, vemos que hay indicios de revelación ilícita del secreto empresarial, deberemos interponer la demanda. El acceso a las fuentes de prueba evidentemente es la misma que cualquiera de los aspectos que tengan cualquier tipo de procedimiento, es decir, tiene que ser una prueba útil, tiene que ser una prueba necesaria, pertinente y que guarde con el objeto del pleito. Y el objeto del pleito, no nos olvidemos, que es que se ha llevado una conducta ilícita y que ha supuesto la revelación de un secreto empresarial de contenido económico o patrimonial, ya sea a día de hoy o en vistas a futuro. Las medidas de aseguramiento de la prueba, aquí ya estamos en un momento coetáneo a la interposición de la demanda, pues tienen como objeto evitar una alteración de las cosas o una destrucción de los documentos o objetos que puedan constituir fondo del asunto. El caso más paradigmático es que tengamos conocimiento que se han extraído una serie de planos de una ingeniería, cliente nuestro también, asunto que hemos llevado en el despacho, y tenemos el conocimiento de que ha sido a través de un trabajador que se lo ha facilitado a un competidor y sabemos que está en una determinada ubicación. Pues pedimos, como medida de aseguramiento de la prueba, junto con la demanda, que el juez acceda a que en el lugar donde se encuentran los planos y, en su caso, el objeto en sí, ¿no?, que se obtiene fruto de la producción a seguidas, digamos, del plano, pues que se precinte, que se mantenga y que se conserve a resultas o a expensas del resultado del pleito. No hay que confundir medidas de aseguramiento de la prueba con medidas cautelares. Las medidas cautelares son medidas que se solicitan también de forma coetánea a la demanda, o incluso en un momento previo o posterior a la interposición de la demanda, para asegurar el resultado del pleito. No la cuestión de fondo o la cuestión de prueba del pleito, como sí las medidas de aseguramiento de la prueba, sino el resultado. Es decir, voy a tener rendimiento de este pleito. Voy a presentar una demanda por revelación de secretos empresariales cuyo contenido o cuantía sea de 2 millones de euros y estoy empezando a observar que el presunto infractor se está despatrimonializando o que pudiera ocultar esos bienes, pues vamos a embargarle los bienes de forma preventiva, o vamos a anotar, por ejemplo, en una propiedad inmobiliaria que tenga una anotación preventiva de demanda, ¿no?, para que
los terceros que quieran comprar esa vivienda pues estén desincentivados para ello, porque hay un procedimiento judicial en marcha y pudiera ser que el demandado, cuya titularidad tiene el inmueble, pues lo pierda y entonces tengamos que ir a acudir al embargo final y subasta de ese bien inmueble, de tal forma que la ley de secretos empresariales para nada obstaculiza la adopción de medidas cautelares. Es más, dada la complejidad de poder asegurar el resarcimiento del perjudicado del pleito que pueda resultar, pues motiva para presentar esas medidas cautelares, ¿no? Y también en aras a que no se dañe más la imagen o no se dañe más o no tengamos más incidencia en el daño que pueda sufrir la víctima, ¿no? Por eso se puede pedir también el cese inmediato o la prohibición de realizar alguna actividad de negocio que constituya la revelación de ese precisamente secreto empresarial. La ley sí que es cierto que en cuanto a la sustitución de la medida cautelar permite al demandado que cualquier medida cautelar solicitada por el demandante pueda ser sustituida por una caución suficiente. Es decir, si estamos hablando de un embargo de bienes de forma preventiva, el demandado podría solicitar esa sustitución de la medida para no estar embargado y consignar en el juzgado una cantidad equivalente a la que se solicita en la demanda o a la que se reclama en demanda para asegurar la efectividad del pleito. No tanto en algunas otras situaciones como puede ser la prohibición de comercializar una línea de negocio o la prohibición o la obligación de abstenerse de realizar alguna actuación o conducta en concreto. Estas medidas cautelares no podrían ser sustitutivas, son más las de carácter económico cuantitativo que no tanto las de prohibición o obligación de hacer o no hacer. Como decíamos, la caución debe prestarse también por el solicitante. Cuando nosotros presentamos unas medidas cautelares, como demandantes ahora, tenemos que decir que tenemos indicios de esto, que solicitamos esta medida cautelar en concreto porque tenemos una apariencia de buen derecho de que esto está siendo así, como nosotros lo decimos, y para el caso en que se alcen las medidas o se concedan y pudieran ser muy gravosas para el demandado, también se tiene que prestar caución. No es la caución equivalente al daño que pueda sufrir el demandado por esa adopción de medidas cautelares, pero sí en una cuantía a veces más simbólica, a veces más notoria, ¿no? Y pasamos digamos, la pieza angular de toda demanda, que es qué vamos a reclamar, ¿no? ¿Qué indemnización vamos a reclamar como consecuencia de la revelación de ese secreto empresarial? La ley distingue dos supuestos. Evidentemente, la indemnización que esté soportada por el lucro cesante, por el enriquecimiento injusto, también el perjuicio moral y los gastos de investigación. Es decir, lucro cesante, ¿qué es? Lo que dejamos de ganar como consecuencia de la violación de ese secreto empresarial y la motivación del pleito. Yo tengo una planta, o bueno, digamos, una tongada batida de robots listos para salir al mercado. Me he dado cuenta de que hay un competidor que por A o por B ha sacado la fórmula, los planos y está produciéndolos. Inmediatamente tengo que presentar una demanda con la adopción de medidas cautelares, evidentemente, y con medidas de aseguramiento de la prueba incluso. Y para la producción, o más que para la producción, la comercialización de esos robots, porque a lo mejor pudiera ser que el pleito no sea de nuestro agrado o sea desestimada nuestra pretensión. Tenemos que paralizarlo porque también podemos tener un eventual retorno del pleito y por lo tanto que nos demande quien ha violado en principio ese secreto empresarial. Entonces, he dejado de ganar durante la tramitación del pleito mucho dinero. ¿Por qué? Porque tenía pensado vender una tonelada de robots, una tonelada que supondrían 1000 lotes de robots de cocina, ¿no? Por ejemplo.
esta cantidad que he dejado de ganar pudiera estar dentro de la indemnización que reclamaríamos. Pero no solo esa, sino también lo que supondría el enriquecimiento injusto del infractor. Yo que le he dedicado para la elaboración de esos robots de cocina, por ejemplo, una investigación, he contratado a técnicos, lo he patentado, he tenido gastos de gestión, gastos por estructura fija, y esto el infractor se lo ha ahorrado. Por eso es un enriquecimiento injusto. Todo esto también podemos incluirlo en la reclamación. El perjuicio moral siempre es bastante controvertido porque evidentemente se tiene que acreditar. Si estamos hablando de compañías y objetos que constituyen el secreto empresarial de mucha notoriedad y publicidad, pues evidentemente el perjuicio moral es más fácil evaluarlo que no si estamos hablando de una, por ejemplo, con todos mis respetos, pequeña ingeniería que tiene el comercio muy sectorizado en una parcela en concreto, ¿no? Y evidentemente los gastos de investigación para obtener las pruebas de infracción. Si hemos contratado a detectives, que los hay, de carácter mercantil, que han podido elaborar un informe y que evidencien que se está revelando ese secreto, así como cualquier otro tipo de profesionales que intervienen en la consolidación de la prueba que nos permite accionar, estos gastos también los vamos a poder reclamar, independientemente también de las costas judiciales. Este sería el primer bloque de indemnización a reclamar, digamos, en el procedimiento judicial, pero tenemos una forma alternativa, y esa forma alternativa es fijar una cantidad a tanto alzado, ¿no? que la fijamos sobre todo teniendo estos parámetros, pero sobre todo que es un importe que la parte demandada tiene que, o sería, hubiera tenido en caso de pagar al titular ese secreto empresarial. Es decir, yo te fijo una indemnización a tanto alzado, me lo invento, 100.000 euros, porque 100.000 euros es por lo que yo te hubiera vendido este secreto empresarial. Este software, por ejemplo, ¿no? Me has extraído un software, yo me dedico, de hecho hemos cuantificado una en cerca de 100.000 euros porque el cliente es una empresa que se dedica al desarrollo de softwares. El software lo acoge de una fuente libre en la que todo el mundo puede acceder al mismo software, pero luego a un cliente le va haciendo módulos, integraciones, y eso es pues un trabajo bastante costoso a nivel de recursos humanos como a nivel de infraestructura y a petición de cliente. Entonces, al final no tienes un software libre, sino que lo que tienes es un software única y exclusivamente medido para un cliente en concreto. Por razones que no vienen al caso, salió ese software de forma no consentida y a pesar de haber adoptado las medidas más idóneas para que no saliera de la esfera empresarial, aún así salió. Ya sea por medio del ex cliente de esta empresa de software o ya sea por medio de algún trabajador, se ha seguido continuando con ese software. Hemos solicitado la paralización inmediata y la indemnización que en este caso reclamamos es lo que consideramos que vale el software. ¿Por qué? Porque este procedimiento se podía haber evitado. No hace falta que te demandes. Si quieres este software, me lo pides, te digo que vale 100.000 euros, si quieres me los pagas y si no, pues búscate otro software. Lo que no puedes hacer es indagar y realizar todas las actuaciones tendentes para obtenerlo de forma ilícita y evidentemente gratuita. Es importante también tener en cuenta que la prescripción de las acciones, la ley de secretos empresariales la establece en 3 años. 3 años desde de que el perjudicado o el titular del secreto empresarial haya tenido conocimiento de que se le ha vulnerado y se le ha revelado ese secreto empresarial. Es difícil determinarlo, sí que es cierto que debemos ir con mucho cuidado a la hora de poder determinar el día en concreto en que se tuvo conocimiento para poder contabilizar esos 3 años, pero sí que es cierto también que la prescripción como institución puede interrumpirse por las mismas causas que establece el Código Civil, es decir, una reclamación extrajudicial fehaciente que haga prueba de que
Le estamos intentando interpelar al presunto infractor de que somos conocedores de que has hecho esto, por favor abstente y si quieres indemnízame con esta cantidad. Si vemos que no tiene resultado, lo más conveniente es empezar a accionar y a tratar de interponer la demanda lo más pronto posible con las medidas de aseguramiento de la prueba, con las medidas cautelares que entendamos que sean más efectivas. Y ya está. Y espero que no haya sido muy farragoso para todos vosotros. Y estoy a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir. Muchas gracias, Antonio. El tema es durillo, ¿eh? Sí. O sea, hay que reconocer que, pero bueno, la verdad es que interesante y creo desde luego que un tema para que todo el mundo esté por la labor de vigilar y de comprobar estos temas porque, bueno, muchas veces puede ir la subsistencia de una empresa, puede ir, si se te escapa información y alguien se aprovecha de ellas, lo conviertes en un competidor que te puede hundir en tu empresa, ¿no? Pues la verdad es que no hemos recibido, voy a mirar en el correo del departamento. Aquí, perdón. No tenemos, hace una pregunta pero no tiene nada que ver con esto. No tenemos preguntas, la verdad es que no hay preguntas. Si alguien de los asistentes quiere levantar la mano y hablar y comentar hacer la pregunta en directo, lo puede hacer. Nosotros, si me permites, José Antonio, Sí. el objetivo de esta sesión es que le quede claro a los asistentes que se puede proteger todo secreto empresarial, que es información, saber hacer o forma de hacer de cualquier compañía o incluso persona física, autónomo, quiero decir, y que se debe establecer, sobre todo recomendamos, con esto nos quedaríamos satisfechos, recomendamos que aborden un protocolo bien definido de cómo preservar o salvaguardar esa información, ese saber hacer, esa documentación, para que en caso de que salga, porque es muy probable que salga, estamos hablando de ataques, de ciberataques, estamos hablando de trabajadores que se van a la competencia de los propios competidores. Siempre tenemos mejor predisposición para pleitear o en su caso negociar cuando tenemos un protocolo de secretos empresariales bien definido, que no cuando no lo tenemos, porque siempre se podrá amparar el violador de ese secreto empresarial, ¿no? El revelador de ese secreto empresarial, en que no tenías las medidas adecuadas y por lo tanto era público y es un poco el cajón desastre. Y solo con eso ya nos quedaríamos satisfechos. Es una ley muy novedosa porque es del 13 de marzo de 2019, el 13 de marzo de 2020 nos encerraron en casa. Sí. Con lo cual tiene un año o dos prácticamente, a pesar de que hayan pasado 3 desde su publicación y entrada en vigor sobre todo. Pero es importante destacar que tienen que tener un protocolo bien definido para que en caso de que pase, que puede pasar y nos pasa a todos, ¿no? que hay una fuga voluntaria o involuntaria de personas y entidades que revelen y violen el secreto empresarial, pues al menos tener ya a disposición del juez. Yo estaba representando o reflejando con total fidelidad el protocolo que tenía diseñado y aún así me ha salido porque es inevitable. Entonces el demandado, en este caso quien haya revelado o infringido la revelación del secreto empresarial, no podrán pararse en que era notorio, en que no aplicaste las medidas concretas y por lo tanto es mucho más difícil que si estás en el bando del demandado pues puedas excepcionar o oponer lo que corresponda. Muy bien, recordar a los asistentes que evidentemente, aunque ahora no haya preguntas, si tienen cualquier duda de lo que se ha hablado aquí, que sepan que se está grabando todavía el webinar, por si alguien no ha podido llegar desde el principio, se ha ido antes, que puede solicitaros a vosotros a vuestro correo pastor@circulolegal.com
o fernandez@circulolegal.com pueden solicitar tanto la presentación como el vídeo, os lo pueden solicitar y vosotros se lo enviaréis. Lo mismo que entiendo que cualquier pregunta que os puedan hacer ya con carácter más concreto, cada uno de los asistentes lo puede hacer estos mismos correos y vosotros lógicamente les contestaréis. Y nada más.